Pasar al libro de Primera de Juan, capítulo 4. Para darle un título a esta enseñanza es: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ya saben qué versículo vamos a leer, ¿no? Versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por eso, ¿no?, que el que está en el mundo. Tremendo versículo, ¿no? Es muy gratificante conocer desde el vamos, ¿no?, como hijo de Dios, que lo que está en nosotros es mayor que cualquier poder que pueda ocurrir en el mundo. El poder de Dios está en nosotros. Y es muy gratificante saber que hemos sido capacitados con ese poder de parte de Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Desde el vamos, cuando pasamos a ser hijos de Dios, obtenemos espiritualmente la total victoria sobre el área de las tinieblas que rige el adversario, ¿no?, nuestro adversario, donde el mundo entero está bajo él. Así que saber estas cosas edifica nuestro corazón, porque eso es lo que hace la palabra: siempre consuela, edifica, reconforta a medida que andamos, porque la vida es difícil, ¿no? A veces tenemos luchas, tenemos traspiés día tras día, donde tenemos que recordar puntualmente estos versículos: mayor es lo que está en nosotros que lo que está en el mundo. Siempre la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, va a edificar nuestros corazones por medio de la enseñanza y la exhortación, ¿no? Siempre ocurre eso, a diferencia de lo que ocurre en el mundo. En el mundo uno termina, a la larga o a la corta, engañado. Fíjense, 2 de Corintios, capítulo 3. Fíjense este versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Vieron? Ese poder que está en nosotros hoy nos fue dado para que permanezcamos en libertad. Es más, nos ha librado del poder de las tinieblas y Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, ¿no es cierto? O sea que nosotros espiritualmente estamos libres en Cristo. Ese poder ha venido a ser lo que a nosotros nos trajo la salvación, la libertad, mediante nuestro Señor Jesucristo, para que podamos hoy por hoy aprovechar esto. Porque saber que esto ocurrió espiritualmente nos da a nosotros la oportunidad de poder lograr, por la gracia de Dios en nuestro Señor, que se manifieste poco a poco en nuestras vidas, o día a día en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto? Porque espiritualmente, obviamente, que nosotros somos más que vencedores en un montón de cosas, hemos recibido la victoria y un montón de cosas de parte de Dios en su gracia, en su amor, mediante nuestro Señor. Pero ¿cómo nosotros podemos aprovechar esto en nuestro diario vivir? Y es acá donde ocurre el esfuerzo que como iglesia y como miembros, cada uno en particular,
debemos hacer, cada cual en su lugar, ¿no? Fíjense ahí el versículo 14, dice, viene hablando de los líderes, ¿no?, religiosos de aquella época. Dice que el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pero la única manera de poder entender y llegar a tener la oportunidad de aplicar esta libertad en nuestras vidas, o llegar a manifestar este poder que es mayor en nosotros que lo que ocurre en el mundo, es teniendo a Cristo. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está expuesto sobre el corazón de ellos. Fíjense, nosotros, miren, tener a Cristo en nuestros corazones como primordial cosa de parte de Dios es poder aprovechar o tener la oportunidad de aprovechar ese poder que es mayor en nosotros que fuera de nosotros, que lo que está en el mundo, ¿no? Dice el 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará, como a nosotros, ¿no? Poco a poco nosotros vamos creciendo en este entendimiento acerca de lo que significa tener a Cristo en nosotros, a ese poder, a ese espíritu que trajo la libertad en nuestras vidas, porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa libertad nos fue dada mediante nuestro Señor Jesucristo, y fuera de nuestro Señor, espiritualmente, ya no, el adversario no puede hacer más nada para detener esto. Pero en nuestro diario vivir, sí, ahí es cuando depende de nosotros. Miren, pasemos a Romanos 8. Romanos 8. Vamos a ver versículos conocidos. Romanos 8. Porque necesitan mucho estos versículos, pero poder entenderlos es de gran riqueza para nuestros corazones, porque nos quita el velo en el cual mucho de la así llamada cristiandad hoy todavía continúa. Si viene hoy ya el antiguo pacto, a lo que se refiere la iglesia de Corintios, cuando se recita ahí, ya no es algo que a la así llamada cristiandad de hoy le llama la atención por el trabajo que hizo nuestro Señor y el trabajo que hizo la iglesia del primer siglo. Entonces el adversario tuvo que mutar en cuanto a las cosas que mantienen en velo todavía a la iglesia. Y acá en el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjense que para amar a Dios, uno tiene que estar convertido al Señor. Esa palabra convertido que decían es volverse al Señor, volver de nuevo. Uno tiene que estar convertido para que se le quite el velo y poder acceder hoy a la voluntad del Evangelio de Cristo, porque no hay manera de amar a Dios fuera de andar en la palabra de nuestro Padre, que para nuestro día y tiempo es la palabra de Cristo. Para la iglesia de gracia es el liderazgo de Cristo. Nosotros, si queremos amar a Dios, para los que aman a Dios,
las cosas nos ayuden a bien, nosotros tenemos que tener como cabeza a nuestro Señor Jesucristo, porque si no, poco a poco vamos a ser engañados. Y mucho más para entender su propósito, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo nosotros vamos a entender el propósito si no estamos convertidos a nuestro Señor? Si no volvemos a nuestro Señor. Porque ahí es donde sale o vuelve el velo. Porque ese velo vuelve si uno no toma preeminencia, si el Señor no toma preeminencia. Y ese espíritu que está en nosotros, que es mayor a lo que está en el mundo, nosotros, si bien el poder es latente, dice la palabra que lo podemos apagar. Fíjense en 1 Tesalonicenses 5. Versículo cortito, versículo 19 dice: no apaguéis el espíritu. Y eso es lo que significa apagar, es cuando nosotros tenemos ese espíritu, nos fue dado y somos nosotros los responsables de utilizarlo o no. Yo puedo prenderlo o apagarlo, evidentemente. El espíritu ese no me posee a mí, me fue dado para que yo pueda aprovechar de él y así mejorar mi andar cristiano o mi función en el cuerpo de Cristo. Y obviamente que ese mejoramiento va a incidir en todos los aspectos de la vida del que cree. Volvamos a 1 Juan 4, por favor. Porque verdaderamente entender estas cosas es el comienzo. Es el comienzo del Hijo de Dios. Cuando uno confiesa a Jesús como su Señor, creyendo que Dios lo resucitó de los muertos, pasando a ser salvo, uno pasa a ser hijo de Dios. Y comienza a entender el conocimiento que nuestro Padre hoy dejó disponible para nosotros, ¿no? Y ese conocimiento tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Pero que dice, y Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjense que nuestro Señor ya declaraba a sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, mostrando que Él iba a representar todo lo que la palabra de Dios tenía escrito para nosotros. Primera de Juan 4, y ahora sí vamos a entrar en contexto con este versículo. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿No? Ese espíritu que nosotros recibimos, dice que la única manera de que nosotros le digamos Señor a nuestro Señor Jesús es por el Espíritu. La manera correcta, la manera perfecta de decirlo es por el Espíritu. Ese Espíritu que nosotros tenemos confiesa que nuestro Señor ha venido. Y es lo que quiere reflejar si nosotros permitimos esto. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo, la Reina Valera dice ha venido en carne, pero yo estoy investigando que varias versiones no dicen, y es más, el texto griego ese que compramos no dice. Dice: y todo espíritu que no confiesa a Jesús, dice, no es de Dios, dice, no viene de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Es lo que dice? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yo le quiero leer este versículo
de la traducción Nueva Mundo, porque la verdad que me impactó esto, quiero que escuchen, dice, pero toda expresión inspirada que no confiesa a Jesús no se origina de Dios. Además, esta es la expresión inspirada del anticristo, que ustedes han oído que venía y actualmente ya está en el mundo. ¿Vieron? O nosotros somos inspirados por el Espíritu de Dios, mediante nuestro Señor, o somos inspirados por el Espíritu que está en el mundo. Es así es como no hay otro campo espiritual en nuestras vidas. Esto es algo tremendo, porque ahora, por ejemplo, tal vez muchos entendemos que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, porque permitieron esto, porque aprovecharon ese poder. Como nosotros debemos aprovechar, ser inspirados por ese Espíritu para expresar y confesar a Jesús, que realmente vino y que es Señor, porque recién ahí este versículo 4 puede manifestarse a los 5 sentidos. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Fíjense, nosotros hemos vencido espiritualmente por la obra de Dios en Cristo en nosotros. Pero manifestar esto es permitir que ese espíritu manifieste a este y confiese a este Jesús, que nosotros lo hagamos espiritualmente. Dice: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Los falsos profetas que vienen hablando acá, ¿entienden? Que son inspirados por este espíritu. Miren que hay muchos falsos profetas que siendo hijos de Dios siguen siendo engañados. Ellos ya obtuvieron su recompensa, como en muchos casos ocurrió acá, obtuvieron su recompensa de ser salvos por gracia, pero en la acción, en el diario vivir, son engañados. Fíjense, tercera de Juan. Versículo 9 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Vieron? Este era un hermano, obviamente, que fue engañado y comenzó a ser inspirado por lo que está en el mundo. Vamos a ver despacito esto. Vamos de nuevo a Romanos 8. Romanos 8. La única manera de ser inspirados en el Espíritu Santo y de hacer que esto que está en nosotros se manifieste como lo mayor, dándonos esa victoria, ¿no? Es siendo humildes a nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí es cuando se sale el velo, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Espiritualmente todas estas cosas ya recibimos, ¿no? Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es una edificación total a nuestros corazones conocer esto que recibimos en ese espíritu, ya de antemano en la gracia de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es la obra de Dios en Cristo en nosotros. Espiritualmente esto está hecho y el adversario no puede detener esta obra. Ahora, en la práctica, esto ocurre cuando nuestro Señor toma preeminencia en nuestra vida. Dice, ¿quién? A ver, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y ahí está la condición, con Él todas las cosas, no fuera de Él. Y es lo que nosotros confesamos, y es lo que este Espíritu confiesa, porque este es un Espíritu celoso de nosotros. Mayor es el que está nosotros que el que está en el mundo. Ocurre cuando nos movemos con Él en esta vida, ¿entiendes? Ahí es cuando podemos empezar a aprovechar y a tener la oportunidad de recibir todo eso que nos fue dado con Él en esta vida y en la venidera. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Es algo tremendo para aprovecharlo, porque que estemos con Él no quiere decir que no nos equivoquemos, pero en nuestra humildad nosotros volvemos, nos volvemos a convertir, volvemos al Señor. Que se conviertan al Señor es volverse al Señor. Pero si no estamos convertidos al Señor, difícilmente vamos a poder aprovechar esto. Nos va a servir únicamente para nuestra salvación y nada más. Y nuestro Señor Jesucristo es útil para todos los aspectos de nuestra vida. Dios hizo una obra completa en Él, mucho más abundantemente de lo que pedimos entendemos. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Bueno, acá sí eran situaciones por las que ellos pasaban, donde obviamente tendrían que tener a nuestro Señor Jesucristo ahí latiendo en su corazón, como quien dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas en el matadero. Este es un salmo, ¿no es cierto?, que dice eso, pero así no tiene contado el adversario a nosotros. Ese poder que está en el mundo nos tiene contado a cada uno de nosotros, y no tenemos que ser ingenuos a esto. Efesios dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, nosotros estamos en una lucha espiritual hoy por hoy. Espiritualmente ya ganamos, pero en esta vida estamos en una lucha por rescatar a los demás y para mostrar la gloria de Dios en Cristo en nosotros. Ese es nuestro cometido, para deshacer las obras del adversario como la hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Porque ¿cómo logramos nosotros hacer esto? Ahí vamos a volver, pero ahora vamos a ir a 2 Corintios 10, por favor. 2 Corintios 10. Porque Dios no solo que nos dio el Espíritu, sino que nos dio la herramienta como para poder avanzar espiritualmente con este Espíritu. Nos dio su palabra, porque tener el Espíritu nos da el entendimiento de su voluntad, que es en Cristo hoy. Y con Cristo. No es nunca fuera de Cristo. Es más, este Espíritu, nuestro Señor decía que Él iba a tomar de lo de Él y nos lo haría saber.
porque todo lo que tiene el Padre es de Él. Y fíjense ahora cómo nosotros empezamos a manifestarnos espiritualmente como Dios manda y como nuestro Señor requiere. Dice, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nosotros no militamos según nuestro ego, nuestra soberbia, nosotros, porque ahí milita el adversario, en la carne milita el adversario. Las armas, las herramientas de él están en la carne de la humanidad. Por eso el pecado, la naturaleza pecaminosa esa que es contraria al espíritu, es donde él trabaja. Pues nosotros no militamos ahí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La mayor fortaleza que nosotros encontramos en nuestra carne. Ahí es donde nosotros destruimos la obra del diablo en el ser humano, en ese pecado, en esa carne, como cuerpo de Cristo e individualmente manifestando el poder que tenemos en nosotros. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjense qué tremendo esto, porque si vamos a manifestar ese poder mayor que está en nosotros, que el que está en el mundo, esta es la manera. Somos nosotros los responsables de derribar cualquier tipo de argumento o altivez que se levanta contra este conocimiento para la iglesia de gracia de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No hay otra manera de acceder a estos beneficios en esta vida. Y fíjense el versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es un versículo para estudiar. Ese lo dejé a propósito sin estudiar, porque es algo que la iglesia tiene que hacer, estar pronta para corregir, para ceñirse, como quien dice, y someterse a la obediencia a Cristo. Yo le dejé ahí latente como para que se lo estudie y después, y en base a eso, seguir edificando, ¿no? Porque si no, nosotros apagamos el espíritu, ¿entienden? Y el mandamiento de Dios, el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo dice, no apaguéis el espíritu, no apaguéis el espíritu. Y nosotros vamos a mantener encendido ese espíritu haciendo este versículo 5, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios para la iglesia de gracia en este día y tiempo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que no es que solamente lo llevo cautivo, sino que es para obedecer a Cristo. Esos días leí ahí en 1 Pedro, era citaba ese versículo, 1 Pedro 1, versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros, entrañablemente de corazón puro. Pero la única manera de purificar nuestras almas, nuestras vidas, como quien dice, es por la obediencia a la verdad, a nuestro Señor Jesucristo, para que inclusive ese amor fileo entre nosotros no sea fingido. Porque cuando nosotros no militamos según las herramientas espirituales,
estamos militando en la carne, somos engañados y nuestro amor fraternal inclusive poco a poco pasa a ser fingido. Ni siquiera acá estamos hablando del amor de Dios, pero acá estamos hablando del amor, ese amor tan necesario y fraterno entre los hermanos en Cristo, al cual debemos anhelar y guardar para que no sea fingido. ¿Y cómo eso? Mediante el Espíritu. Tiene que vivir ese Espíritu, tiene que estar encendido ese Espíritu en nosotros, tiene que ser mayor ese funcionamiento espiritual en nosotros que el funcionamiento espiritual que tiene el adversario fuera. Y lo está haciendo, aunque somos unos pocos, está haciendo, porque fíjense que la iglesia del primer siglo no eran muchos, pero causó tal impacto que hoy por hoy, como compartían una enseñanza, ¿quién no habla de Cristo? En todas las conversaciones. Antes, cuando recién pensaban, era discutido nuestro Señor Jesucristo. No, ese no es el Hijo de Dios. ¿Quién es ese? Ese no resucitó. Y un montón de cosas tal vez se decían, pero produjeron tal impacto, porque manifestaron ese poder que estaba en ellos, que hoy por hoy no se discute eso. Es conocido mundialmente. Y espiritualmente mucho más, ¿no? Así que ahora sí, vamos a Romanos nuevamente, capítulo 8. Porque somos de Dios y hemos vencido por la obra de Dios en Cristo en nosotros. Porque mayor es lo que está en nosotros que lo que está en el mundo. Es algo que debemos aprovechar. Por eso el 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando en el día a día nosotros vamos a obedecer a Cristo, llevando cautivo nuestro pensamiento a Él, a pesar de las multitudes de pensamientos que ocurren en nuestra cabeza, ¿no? Nosotros cachamos esa palabra de Dios y ahí nos aferramos para obedecer. Nosotros podemos entender y valorar más que somos más que vencedores, que estamos venciendo, que estamos manifestando ahí el poder de Dios, aunque no se note a los 5 sentidos. Espiritualmente está haciendo un impacto, porque las armas que estamos utilizando no son carnales. Estamos utilizando las armas espirituales que Dios nos dejó disponibles en ese Espíritu mediante nuestro Señor. Por eso dice: por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Espiritualmente nada nos puede separar, pero en esta vida tampoco, si nos mantenemos en Cristo. Nada nos puede separar, porque ahí es donde yace nuestra victoria, en Cristo Jesús. Ahí es donde se mantiene encendido ese espíritu, y ese poder que está en nosotros se manifiesta mucho más abundantemente que lo que está en el mundo. Poder entender estas cosas y hacerlas es lo que va a traer riqueza a la iglesia del cuerpo de Cristo. Es lo que va a traer el crecimiento de parte de Dios. Ahí es donde como vienen ocurriendo prodigios, señales y maravillas, van a abundar más y más. Va a ser algo automático y natural en la iglesia del cuerpo, porque la palabra de Dios vive y permanece para nosotros, y esta palabra de nuestro Señor Jesucristo mora en abundancia en nuestros corazones, enseñándonos y exhortándonos a que manifestemos este poder.
La única manera de hacerlo es teniendo a nuestro Señor como nuestra cabeza, como nuestro verdadero Señor, como el apoderado de nuestra vida, porque Él pagó con su vida por la nuestra. Ahora, como dice Gálatas, capítulo 2, por favor. Pablo entendió bien esto y por eso dice acá, inspirado en el Espíritu, dice, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se dio cuenta que el tiempo de él era el tiempo de Cristo, porque Cristo pagó por su vida, era el tiempo de manifestar a Cristo, y que la única manera de hacerlo era obedeciendo a Cristo, llevando cautivo, para así relucir ese poder que le fue dado a él como a nosotros, que es mucho más grande que el poder que está en este mundo, para así poder derribar y destruir todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios para este día y tiempo. Y aunque tal vez seamos unos pocos, miren, para Dios y para el adversario es aplastante. Para el adversario es aplastante el poder de Dios que cuando se manifiesta en Cristo. Es mortal, como quien dice, porque es un recordatorio prácticamente y continuamente de lo que le espera a él. Es tenerlo bajo nuestros pies, porque no estamos utilizando las armas que él en nuestro cuerpo instaló por medio del pecado, sino que estamos utilizando la que Cristo instaló en nuestro cuerpo de parte de Dios, ese don de Espíritu Santo, ese poder de Dios, esa abundancia de Dios, esa vida de Dios, esa luz de Dios, a la que la iglesia debe aferrarse totalmente, con uña y diente, como decía mi mamá, que agarrate con uña y diente ahí, porque es la única manera de que entre nosotros no haya nada fingido, por ejemplo, y que nosotros podamos hacer, imagínate esto, ¿no? Nosotros que somos vaso de barro, ¿no? Poder reflejar o ser para la gloria de Dios. Esto es algo inmenso para nuestros corazones, poder tener la oportunidad de nosotros reflejar la gloria de Dios por someternos a nuestro Señor Jesucristo. Es algo inmenso, el Dios, el creador de todos los cielos y la tierra, ¿no? Que Dios sea glorificado. Por eso que Pablo decía, vuestras cartas sois vosotros, conocidas y leídas por todos los hombres por Cristo. Eso es lo que tiene que llegar a ser la iglesia de Dios en Cristo en nosotros. Y si el ministerio de antes, fíjense cómo dice 2 Corintios, y ahí ya vamos a ir terminando. Capítulo 3, versículo 11 dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Entiendes? Porque ese pereció ya el adversario, pereció ya la ley y tuvo gloria, ¿entiendes? Los rudimentos de eso, por los cuales eran salvos por obra, y tuvo gloria, pero lo que permanece mucho más glorioso va a ser.
si nosotros ya permanecemos en Cristo espiritualmente, nadie nos puede sacar ahí, porque Dios nos colocó ahí. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, dice Corintios 1:30, final Corintios 1. Nadie nos puede sacar ahí, pero si permanecemos en este día y tiempo, mucho más glorioso va a ser para reflejar la gloria de Dios. Tremendo. Así que, como decía este versículo, hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Oro, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por tan tremendo privilegio de poder tener tu don en nosotros, por tener a nuestro Señor Jesucristo trabajando en Él continuamente para nuestras vidas, de acuerdo a tu voluntad, manifestándonos todo lo que debemos hacer, por poder así mantenerlo como prioridad en nuestras vidas, para así tenerte a vos primero, Padre, y ser tu gloria a medida que avanzamos en esta gracia, porque es por gracia, Padre, que podemos llegar a hacer esto, porque la verdad que es algo grandioso y que excede a nuestro conocimiento. Te agradecemos por tan tamaño privilegio, tan gran privilegio, Padre, y bueno, por habernos escogido a nosotros que somos los más pequeños de todos para esta tarea. En el nombre de Jesucristo, amén.